¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la clase número 7 de técnicas en resonancia nuclear magnética, en la cual vamos a ver, ¿sí?, y estudiar fundamentalmente la anatomía, el protocolo de estudio y el planeamiento de lo que vamos a denominar anexos del encéfalo, que van a ser la glándula hipófisis, el oído y las órbitas o los globos oculares. Comenzando entonces con el primer tema, en realidad, que es la glándula hipófisis. Acá vemos un esquema anatómico en el cual vamos a hacer un repaso, porque algo ya estuvimos viendo en gabinete, ¿sí?, en prácticas 3, en donde tenemos a la glándula hipófisis, o también denominada pituitaria, con su tallo pituitario, el quiasma óptico y un núcleo por arriba, ¿sí?, del quiasma, que se denomina núcleo supraquiasmático, ¿sí? La glándula pineal, la corteza cerebral, estoy explicando el esquema, y la parte del hipotálamo. Acá vemos un esquema de la glándula hipófisis agrandada, en la cual se iba a dividir en dos partes. La parte anterior, más grande que la parte posterior, denominada adenohipófisis y neurohipófisis respectivamente. Y habíamos mencionado que esta glándula era el centro de correlación endocrina. ¿Por qué? Porque iba a regular el funcionamiento de las demás glándulas, ¿sí? Iba a estar situada en la silla turca del hueso esfenoides o esfenoidal, y también habíamos mencionado que iba a sintetizar o a elaborar gran número de hormonas de las que iban a depender muchos procesos vitales, ¿sí? Los dos lóbulos en los cuales se dividen, entonces, como dije anteriormente, adenohipófisis y neurohipófisis, van a estar asociadas en trabajo conjunto ¿con quién? Con el hipotálamo, ¿sí? La orden médica puede estar pedida de diferentes formas, como por ejemplo resonancia magnética de silla turca, que por general sirve o da mayor información si se pide con contraste. Se puede hacer sin contraste, sí, pero por general brinda mayor información anátomo-estructural si se hace con contraste. Por ejemplo, si tenemos un adenoma hipofisiario muy pequeño, es decir, un microadenoma, vamos a ver si se trata de esta patología mencionada por su realce o no de contraste paramagnético de gadolinio, ¿sí? Puede estar pedida como silla turca, región celar o también llamada región paracelar, seno cavernoso, porque están las cavernas, ¿sí?, del hueso esfenoidal, y o también, como dije antes, tallo hipofisiario. Esas son las formas de poder denominar a un estudio de la silla turca. Muchos médicos piden resonancia magnética cerebral con foco en silla turca. Entonces, ahí le hacemos caso, por supuesto, a la orden médica, que es palabra sagrada, pero más que nada también hacemos hincapié al diagnóstico. Si dice resonancia magnética cerebral con foco en zona, por ejemplo, en la glándula hipófisis o en la glándula pituitaria, por ejemplo, o el tallo pituitario, y la orden dice cefalea, hacemos más que nada un cerebro y hacemos algún corte en la silla turca. Si dice, repito, cerebral con foco en hipófisis, pero el diagnóstico presuntivo o lo que están buscando, exacto, perdón, el diagnóstico presuntivo o definido de microadenoma, macroadenoma, cualquier patología de la silla turca, directamente hacemos una silla turca, es decir, una región hipofisiaria. Acá estamos con un esquema, fíjense qué bien que se ve, este es el cuerpo calloso, ¿sí?, rodete, cuerpo y esplenio, acá estaría la pineal, esta es la glándula hipófisis, clinoides anterior, clinoides posterior, adenohipófisis, neurohipófisis, el tallo, ¿sí?, y el quiasma. Acá tenemos el hueso esfenoidal o esfenoides. ¿Cómo tenemos que cortar la silla turca? Siempre incorporando ambas clinoides, es decir, la anterior y la posterior, toda. Acá atrás está el clivus, ¿sí? Bueno, y esta va a estar formado por las apófisis pterigoides del hueso esfenoidal. Bueno, entonces, decía, para poder escanear la hipófisis hay que cortarla o escanearla completa en todos los planos, siempre incluyendo las clinoides. Ahora lo vamos a ver más con detalle. Fíjense, acá tenemos hipófisis sin contraste, scan dinámico, que forma parte de la hipófisis con contraste, y directamente las secuencias que se le van a agregar. Después vamos a ver los esquemas. Por ahora no focalicen
en estas imágenes que están acá abajo. Vamos a ver la teoría. Dice, hipófisis sin contraste. Si el estudio está pedido sin contraste, le vamos a hacer esto. Estas secuencias en estos planos. Esto que está acá en azul que dice axial T2 significa hacerle un axial T2 de cerebro. A cualquier anexo que vamos a estudiar en esta clase, hipófisis, oído o, como recién dije, como antes mencioné, perdón, órbitas, siempre le vamos a hacer un axial T2 de cerebro, es decir, la base del cráneo hasta la bóveda. Y luego vamos a hacer el protocolo que corresponda con los planos y las secuencias que correspondan, ¿sí? ¿Por qué hacemos este axial T2 de cerebro en estos tres anexos? Por si nos podemos llegar a encontrar con un hallazgo, ¿sí? Radiológico. Un meningioma o cualquier tipo de patología. De la sustancia blanca, de la sustancia gris, etc. Si en el caso de encontrarnos al hacerle este axial T2 como primer secuencia del estudio con una patología, ahí directamente bajo criterio, ¿sí? Y guiamiento médico, ¿sí? Vamos a dar una vuelta de timón y vamos a poder, por ejemplo, si en el caso de la silla turca, hacer el estudio de la silla turca, pero no tenemos que dejar de cortar o de escanear esa patología que nos encontramos en forma de hallazgo. ¿Se entiende? Entonces ahí tendríamos que hacerles como un mix. Después de hacerle esta axial T2, si no nos encontramos con nada en el cerebro, está todo normal, imaginológicamente hablando, ahí vamos a cumplimentar con el protocolo de la glándula hipófisis, que consta de coronal T1, coronal T2, axial T1 y sagital T1. ¿Sí? Bien, ahora vamos a los planos. En el caso de hacerlo con contraste, le pega el micrófono, como siempre. En el caso de hacerlo con contraste, lo primero que vamos a hacer es una técnica que se denomina técnica de scan dinámico, que después la vamos a ver también en el abdomen y sirve muchas veces para estudiar otros órganos del abdomen. En el scan dinámico de hipófisis sirve para estudiar la forma y la toma de contraste mediante esta palabra que ven acá que se llama frames. Estos frames son conjuntos de cortes, ¿sí? Y acá dice 5 frames. Entonces, este scan dinámico trata de realizar una secuencia volumétrico T1 que está formada por 5 conjuntos de cortes, se hace siempre en el plano coronal, después vamos a buscar la imagen medial y luego después la vamos a proyectar en cine. ¿Para qué? Para ver la cinetía, para ver el movimiento de la glándula, cómo se llena de contraste, ¿sí? La técnica de scan dinámico, pregunta de examen, ¿qué es lo primero que se hace luego de inyectarle contraste a un paciente para hacer una hipófisis? La técnica de scan dinámico. Es lo primero que se tiene que hacer luego de la inyección de gadolinio y va a constar de 5 conjuntos de corte o frame, los cuales son realizados en forma seguida y continua. En este caso vamos a primero vamos a alargar la secuencia. ¿Sí? Vamos a realizar lo siguiente. Primero vamos a alargar la secuencia para que el primer frames lo tire sin contraste. Y luego comenzamos a inyectar. Entonces, esos 4 frames que queda, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, que también se le puede agregar conjuntos, pero con 5 estaría bien, del segundo al quinto ya va a estar pintada la hipófisis. Entonces, a medida que se inyecta el contraste, luego de realizar un frame sin contraste, repito, el primero sin contraste, termina el primer conjunto y ya a medida que va arrancando el segundo se inyecta, ¿sí? Esto es un trabajo continuo entre el técnico y el auxiliar o el técnico y el médico, inyecta el gadolinio y a medida que se van llenando la hipófisis en formas continuas, los frames van cumplimentando. Cuando terminan en plano coronal, luego hacemos el resto de la hipófisis con contraste, ¿sí? Es decir, idem sin contraste, los planos T1. ¿Estamos? Acá dice hipófisis con contraste. Es idem sin contraste más los 3 planos en T1. El axial, el coronal y el sagital T1 posgado. Entonces, repito, si es sin contraste hacemos lo que está acá. Todo esto. Si es con contraste y pinchamos al paciente, lo primero que vamos a hacer es preparar la secuencia de scan dinámico, comenzamos a darle
que corra, run, ¿sí? Que corra la secuencia, esperamos que pase el primer conjunto de cortes, luego pasamos el contraste, se hacen los otros 4, y luego que se completa el scan dinámico, se hacen los 3 planos en T1 posgado. Repito, axial, sagital y coronal, ¿sí? Bien, después de estos 5 conjuntos, vamos a suponer que cada conjunto tenga 10 imágenes. Entonces, en la imagen, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. En la imagen número 6 se ve bien la glándula hipófisis, como por ejemplo acá, se ve bien la glándula hipófisis. Vamos a suponer que esta es la imagen 6 de cada conjunto. Entonces, como yo tengo 5 conjuntos, voy a tener 5 imágenes número 6. Entonces, el equipo me va a permitir capturar o señalar esa imagen 6 de cada conjunto, y después me va, por eso puse acá imagen medial, y después me va a permitir pasarlas en cine. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está acá es un sagital T1 sin contraste. Para que sea con contraste, la glándula hipófisis tiene que estar toda pintada, no la neurohipófisis. Esta es una pregunta de examen. Acuérdense de por qué la digo, después lo discutimos en el MIT. ¿Por qué la neurohipófisis se ve más hiperintensa que la adenohipófisis? No tiene contraste paramagnético. El tallo está acá, fíjense en los coronales como van perpendiculares al tallo. Hay que cortar toda la glándula. Desde el plano axial cortamos en coronal, ¿sí? Agarrando las clíneas anteriores y clíneas posteriores. Y desde el plano coronal agarrando bien, y la inclusión de una, acá tenemos la inclusión de una carótida a la otra. ¿Estamos? Los cortes van a ser de 2 o 3 milímetros. Hay equipos que permiten cortarlas de 1,5, hay equipos que permiten cortarlas de 2,5, más o menos entre 2 y 3 milímetros está bien como parámetro de Signes para la glándula hipófisis. Entonces, estos son los planos de abordaje y estos son los protocolos que hay que tener en cuenta y en consideración. Si hablamos del oído, ¿sí? Habíamos dicho que estaba dividido en 3 partes. Tenemos el pabellón de la oreja y después vamos a tener las otras 3 partes. El CAE, que es el conducto auditivo externo, el oído medio, que estaba protagonizado fundamentalmente por la cadena osicular entre el martillo yunque estribo, que iba a golpear en el tímpano, ¿sí? Que iba a pegar en la ventana oval, ¿sí? Esto iba a hacer activar, el CAE, el tímpano, dije chicos, perdón. Acá tenemos el martillo yunque estribo, cadena osicular, y el estribo golpea en la ventana oval y ya ahí nos empezamos a comunicar con el conducto auditivo interno. Recuerden que la resonancia nuclear magnética de oído sirve pura y exclusivamente, ¿sí? Pura y exclusivamente para ver más que nada patologías del CAI, conducto auditivo interno, el cual iba a estar protagonizado por la parte vestibular, ¿sí? De donde va a salir los conductos semicirculares, y la cóclea, donde va a estar el caracol, que va a ser el caracol óseo y el caracol membranoso. Y el conducto auditivo interno iba a tener la endolinfa y la perilinfa, que como líquido me iban a permitir esa visualización por su hiperintensidad o su brillo, ¿sí? En secuencias ponderadas en T2, que podía ser secuencias ponderadas en T2 fase espineco, puede ser dual fase espineco, o también las secuencias volumétricas T2, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenía que ver con respecto a la anatomía. Con respecto al protocolo de estudio, lo mismo. ¿Se puede hacer el estudio del conducto auditivo interno sin contraste? Sí. Es conveniente hacerlo con contraste porque la inyección de gadolinium nos va a permitir más información en el caso de que existiera una patología, una patología vascular. Y si existe una patología, ¿por qué no toma contraste? También es un porcentaje de posibilidades que se pueden llegar a abrir para llegar a un diagnóstico certero. Exactamente lo mismo, como había dicho antes, lo primero que hacemos es un axial T2 de cerebro. Y luego, en este caso, como se trata de un órgano bilateral, recuerden que habíamos dicho que el oído es el órgano de la audición y del equilibrio, que estaba dentro de la porción petrosa o peñasco del lóbulo temporal, es decir, estamos estudiando una estructura como anexo endocraniana, ¿sí? Lo que está por dentro de la porción petrosa. Entonces la orden médica puede ser conducto auditivo interno, porción petrosa,
resonancia de ambos peñascos, ¿sí? Siempre es un estudio comparativo, ambos peñascos, por ejemplo, ambos peñascos. Ángulo pontocerebeloso puede también estar dada como sus dos pares craneales, el séptimo, que es el facial, y el octavo, que se llama vestíbulo coclear, o también llamado oteto acústico, ¿sí? Bien, este es un coronal T2, y acá está el conducto auditivo interno derecho y el conducto auditivo interno izquierdo, ¿sí? Bien, acá esto forma parte de la cisterna pontocerebelosa. Acá tenemos la cisterna ponta cerebelosa y acá tenemos el ángulo pontocerebeloso de un lado y del otro. Esta arteria que está acá era la arteria basilar, que por vacío de flujo no se ve hiper. ¿Por qué? Porque la arteria pasa, la velocidad de la arterial pasa a un flujo mucho más rápido que lo que está preparada la secuencia o la característica del vector para poder mostrar esa señal. Entonces se ve hipointensa en secuencias que ponderan T2. Entonces, repito, coronal T2, axial T2. Fíjense en cómo desde un plano coronal hago un axial y desde un plano axial hago un plano coronal. Siempre, nosotros desde la consola, vamos a ir moviendo o angulando el plano de abordaje para lograr que los peñascos, lograr poder mostrar y documentar a los peñascos en un mismo corte, ya sea en un plano X determinado. En realidad, esa porción endocraniana o petrosa difícilmente sea simétrica, ¿sí? Es decir, en los pacientes generalmente son asimétricos, hablando en cuestiones de milímetros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desde la consola compensar, fíjense que esta línea no está totalmente derecha, está un poquitito inclinada para poder agarrar los dos CAI, conductos auditivos internos. Y acá también, desde el plano axial, el coronal. Con respecto a el tipo de protocolo, las secuencias que se hacen, fíjense, van a ser las secuencias, el plano coronal T1 y T2, el axial T1, vamos a hacer un axial volumétrico T2, por ejemplo, en el equipo que yo manejo se llama Drive, ¿sí? Es una volumetría ponderada en T2, que después esos cortes volumétricos se pueden reconstruir en los otros planos, se puede reconstruir un solo oído, el derecho o el izquierdo, yo algo le mostré en el gabinete con respecto a las imágenes de reconstrucción, con las estaciones de trabajo, ¿sí? Se puede hacer un MIP, máxima intensidad de proyección, se puede hacer un 2D, se puede hacer un 3D, todo dependiendo de esta secuencia. Una vez que nosotros realizamos esta secuencia, el paciente ya se retiró y ya se fue del estudio. Nosotros nos quedamos trabajando con la workstation, nos quedamos trabajando con las estaciones de trabajo o mismo desde la computadora si lo tenemos o mismo, perdón, del equipo si lo tenemos en el software, ¿sí? Bien, luego de hacerle esta parte sin contraste, le inyectamos el contraste. ¿En qué plano? En el plano coronal y en el plano axial, ¿sí? El plano sagital en el oído mucho no me sirve porque estoy estudiando un órgano bilateral. Entonces, los planos de preponderancia para realizar un estudio de oído es el coronal y el axial. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los planos que preponderan en un protocolo de oído? Coronal y axial. ¿Por qué? Porque lo puedo ver en forma bilateral. ¿Cuáles son los planos que preponderan? Voy a el estudio anterior, a la hipófisis, por si no lo dije, el plano sagital y el plano coronal, porque veo muchísima relación con respecto a las estructuras vecinas que el médico tiene que evaluar. El tallo y el quiasma. La glándula, el tallo y el quiasma se ve muy bien en coronal y en sagital más que en axial, ¿sí? Bien, entonces, conducto auditivo interno sin contraste, conducto auditivo interno con contraste. Por eso acá ya siempre pongo idem sin contraste, que es este protocolo, es el mismo, y después del gadolinio, acuérdense, siempre viene la rayita roja, en este caso coronal T1 y axial T1. Entonces vamos a tener un coronal T1 sin y un coronal T1 con. Vamos a tener un axial T1 sin y un axial T1 con contraste. ¿Estamos? Y después, por ejemplo, en las fotos podemos fotografiarlas para documentarla en forma prolija, los mismos planos. Entonces, por ejemplo, dividimos a la placa en tres y ponemos los tres coronales. Ponemos el coronal T2, el coronal T1 y el coronal T1 con contraste. Por ejemplo, es una forma de presentar el trabajo. Y después con estas reconstrucciones que se hace también podemos presentar la cóclea, por ejemplo, siempre hacemos el 3D
y queda muy prolijo y muy bien para que el médico lo pueda ver, ¿sí? Y sobre todo para el médico que lo pide y que lo pueda recibir un estudio como un estudio prolijo y bien presentado. Bien, me tomo otro mate. Bueno, ¿y qué nos quedaba? A ver, las órbitas. Las órbitas habíamos dicho que anatómicamente era el globo ocular, que siempre se iba a ver por su globo ocular, que iba a tener una consistencia de gelatina, se llamaba humor vítreo, ¿sí? Y se iba a ver hiperintensa en secuencias T2 y en secuencias de supresión grasa. Y anatómicamente iba a estar formado por los músculos que eran el oblicuo superior, el oblicuo, acá está abajo, el oblicuo inferior, dije el oblicuo superior, perdón, el oblicuo inferior, el recto superior, el recto inferior y los laterales, ¿sí? Hacia el recto lateral y el recto medial. Y acá falta el elevador del párpado. Eran 7. Muy bien. Acá vemos una secuencia T2 en donde está, ¿lo ven acá? Desplegado el nervio óptico. Entonces nosotros siempre tenemos que hacer la angulación como si fuera un cerebro, pero es más infraorbitonatal para poderlo desplegar en el axial, ¿sí? Al paciente le tenemos que pedir, por favor, durante este estudio, que permanezca con los ojos cerrados, si es posible, es decir, para que no pestanee, para que no parpadee y con los ojos cerrados, relajados, no cerrados y haciendo fuerza. Porque ese movimiento de los párpados puede perjudicar a la secuencia y puede salir el estudio movido, ¿sí? Por supuesto que ya en estos anexos de, como estábamos viendo, hipófisis, oído y órbita, mucho más quieto se tiene que quedar y tiene que colaborar. Por eso nosotros tenemos secuencias rápidas también y anexos para colocarles entre el parietal y la bobina de goma espuma como para poder sujetar mejor el cráneo y pedirle también que respire lo más suave posible porque es importantísimo también hasta el movimiento de la respiración, ¿sí? Bien. Bueno, anatómicamente, fíjense, acá tenemos, dice, nervio patético, que es el cuarto, el nervio óptico, el motor ocular común y el motor ocular externo. Es decir, todos estos nervios, estos 1, 2, 3, 4 nervios, van a, como la palabra lo dice, inervar al globo ocular. Entonces, la orden médica puede estar pedida a través de un nervio. Entonces puede decir resonancia magnética de nervio óptico, que es el segundo. Resonancia magnética de tercer par craneal. Tercer par craneal. Resonancia magnética de sexto par craneal o resonancia magnética de cuarto par craneal. Entonces, si me piden el segundo, el tercero, el cuarto o el sexto par craneal, tenemos que realizar un estudio de órbita, ¿sí? Porque algunos médicos oftalmólogos, es decir, algunos médicos son especialistas, muchas veces piden así, ¿sí? De esta manera. Entonces, tenemos que saber cuáles eran los pares craneales y ya que los mencioné, anteriormente dije el séptimo y el octavo en el oído, así que ya que los mencioné los vamos a repasar, ¿sí? Los pares craneales son 12. Tenemos el 1 que es el olfatorio, el 2 que es el nervio óptico, el 3 como acá lo dice motor ocular común, el 4 troclear se llama patético o troclear, el nervio, el quinto es el trigeminal, o sea del trigémino, el sexto como dije acá motor ocular externo, el séptimo se llama facial, ¿sí? Que es cuando el paciente tiene una parálisis periférica facial, que puede llegar, ¿no?, a tener la patología. El octavo se llama, esperen que me acuerde, que recién lo mencioné, oteto acústico o también llamado vestíbulo coclear. El noveno es el glosofaringio, el 10 se llama nervio vago o neumogástrico, el 11 es el espinal o accesorio y el 12 se llama hipogloso. Listo, ahí está, me los acordé todos. A veces nos olvidamos, pero bueno, ya que me los mencioné, simplemente para que lo tengan en consideración. No se los voy a preguntar, no se preocupen. Pero sí esto, chicos, es importantísimo. ¿Estamos? Y este esquema, acá es una supresión, es una
Es un corte axial de órbitas en supresión grasa. Fíjense en cómo la grasa retroocular está toda suprimida, ¿sí? Bien, y el globo ocular se ve hiperintenso. Muchas veces la patología orbitaria está relacionada con la hipófisis, porque en muchos tipos de patología el quiasma óptico puede estar alterado, sobre todo en su anatomía normal. Pero no solo puede existir algún tipo de patología que no tiene que ser maligna, puede ser benigna, algún quiste, alguna edema, lo que sea, que me esté empujando el quiasma óptico, y en realidad, como son zonas chiquititas y están todas continuas y contiguas, ¿sí? Puede ser que la patología, que por ejemplo el paciente esté con diplopía y la patología sea del quiasma óptico, pero por un problema de la hipófisis, que me esté comprimiendo, por ejemplo, al quiasma. Es uno de los ejemplos que estoy dando. Pero no solamente es eso, fíjense en que en la parte posterior, donde se encuentran los sensores, en estos surcos, en el surco calcarino, ¿sí? Se encuentran estos neurotransmisores que también están relacionados con los nervios ópticos. Entonces, muchas veces, el paciente cuando sufre un trauma occipital, a veces, ¿sí? Dependiendo del tipo de trauma y demás, presenta clínica de órbita. Fíjense en este esquema que les puse para que vean. ¿Ven? Acá tenemos el nervio óptico como viene y pasa por el quiasma, y del quiasma se va por lo que se denomina tracto olfatorio, ¿sí? Perdón, tracto óptico, ¿qué estoy diciendo? Voy de vuelta. El globo ocular viene por el nervio óptico, pasa por el quiasma óptico, del quiasma se va a la parte del mesoencefálica a través de lo que se denomina, me corrijo, tracto óptico. El tracto óptico llega al cuerpo, que se denomina cuerpo geniculado lateral, que está de un lado y del otro, y de este cuerpo geniculado lateral salen unas radiaciones denominadas radiaciones ópticas hasta los sensores del surco calcarino, que están acá en el occipital. Entonces, cualquier patología occipital puede estar en relación por este circuito que recién mencioné con un problema de órbita. Bien. Bien, acá tenemos dos cortes, dos planos, perdón, un plano axial y un plano coronal. Bien, desde el plano axial, ¿sí? Vamos a hacer o vamos a sacar el plano coronal. ¿Cómo? Desde, en este caso, el paciente tiene la cabeza bien derecha. Si vemos que el cráneo nos queda rotado, nosotros, para no tener que modificar y hacer de vuelta todas las adquisiciones de secuencias que hicimos, directamente, como dije recién en el oído, podemos directamente inclinar ese plano para hacer coincidir, en este caso, por ejemplo, los iris. ¿Lo ven acá? En este paciente está derechito. Acá, si está un poco torcido, lo torcemos a penitas, ¿sí? Bien. Desde este plano axial T2 voy a hacer el plano coronal, incluyendo toda la órbita, es decir, de los iris, corto la órbita, corto el cono, hasta ahí la inclusión de la glándula hipófisis, hasta ver el quiasma, porque posiblemente una de las grandes posibilidades, como recién dije, sea el problema del quiasma, ¿sí? Entonces, dije plano axial, desde el plano axial, perdón, el plano coronal, y hacemos el plano sagital. En este caso, como estamos estudiando las órbitas, lo voy a hacer perpendicular, ¿sí? Paralelo al nervio óptico. ¿Lo ven acá? El nervio óptico derecho, y después lo voy a hacer así, el nervio óptico izquierdo. En este caso, ¿sí? Bien, y de este plano coronal saco los axiales siguiendo este lineamiento. Con respecto al protocolo, puede estar pedido sin contraste o con contraste. Si es sin contraste, ¿cuál es la secuencia como anexo que le hacíamos? Axial T2. No nos encontramos nada, vamos directamente al protocolo. Vamos a hacer el coronal T1, coronal T2. Vamos a realizarle un coronal T1, si el equipo me lo permite, FAT-SAT, ¿sí? Un coronal FAT-SAT ponderado en T1, o sea, con supresión grasa en T1. Un axial T1 común y un axial FAT-SAT T1. Entonces tengo dos FAT-SAT. Dos FAT-SAT en T1. Un coronal y un axial. ¿Sí? Si es sin contraste, ahí se terminó. Salvo que la patología diga patología del nervio óptico y nosotros nos encontremos con una patología del nervio óptico. Entonces ahí sí le vamos a sumar los sagitales.
Si es con contraste, lo mismo que en los otros protocolos. Idem sin contraste, inyectamos el gadolinio y vamos a hacer los 3 planos en T1. Si el equipo tiene, si el equipo no tiene FATSAT, le hacemos los 3 planos en T1. Axial, coronal y sagital. Y si el equipo tiene FATSAT, le vamos a hacer los 3 planos en T1 FATSAT. ¿Sí? Es decir, su presión grasa pondrán T1. Y repito, y si la patología es de nervio óptico propiamente dicho, ahí le vamos a sumar los sagitales en forma, siguiendo la línea del nervio óptico, ¿sí? En forma paralela al nervio óptico. Desde un extremo hasta, en este caso sería de la parte externa a interna de la órbita derecha, y en este caso sería siguiendo esta orientación, este nervio, desde la parte interna y externa, o sea, perdón, de la parte interna a externa de la órbita izquierda, ¿sí? Entonces, si la patología es específica de nervio óptico, fíjense acá, cómo estoy haciendo, cómo sigo el lineamiento, ¿bien? Del nervio, bien, cómo se sigue el lineamiento del nervio. Entonces, con este esquema, quiero decir, acá seguimos la línea del nervio óptico y la perpendicularidad del coronal para tener ángulos de 90. ¿Sí? Este en todos los casos. Y este es, en el caso de que sea la patología, repito, de nervio óptico, vendría así el plano sagital del mismo y así el plano coronal. Es decir, este caso es perpendicular al nervio óptico, como en este caso es perpendicular al nervio óptico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, chicos, me parece que sí, ya viene la clase número 8. Así que con esto damos finalizado a la clase número 7. Esperen que cierro acá. Les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos.